Y el día de hoy estamos dando inicio a una nueva serie. Estoy muy contento por esta serie, se llama Esperanza en la Adversidad. ¿Cuántos creen que hay esperanza? Amén. Amén. Aún en la adversidad tenemos esperanza. Aún en los momentos difíciles o complejos o complicados hay esperanza. Y es que durante las próximas 5 semanas vamos a estar adentrándonos en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a revisar cada detalle de esta epístola porque hay un mensaje maravilloso que el apóstol Pedro quiere compartir a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, a todos los creyentes. Y sabemos que aun y cuando esta carta estaba inicialmente dedicada o escrita para un grupo específico de creyentes bajo unas circunstancias particulares, creemos que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que también nos edifica a nosotros, porque esta carta fue leída en todas las iglesias y los principios establecidos en ella nos bendicen hasta el sol de hoy. Amén. Quería comenzar de la siguiente manera. Voy a comenzar citando un poquito la historia un poco, digamos, contemporánea. Ahí ven una embarcación que representa ese barco llamado Mayflower, el cual llegó por ahí en el año 1620 en estas costas norteamericanas. Este es un barco donde venían un grupo de peregrinos e ingleses que vinieron a colonizar desde Inglaterra hacia acá, hacia Estados Unidos. Por lo tanto, este evento forma parte de la historia estadounidense. Ahora es interesante porque dentro de ese barco venían maletas, ilusiones, proyectos, ganas de hacer cosas distintas, buscando un nuevo horizonte en esta nación. Y por supuesto que esto de alguna manera también nos recuerda a nosotros, que hemos llegado aquí a Estados Unidos, muchos de nosotros hispanohablantes, hemos llegado a esta nación buscando un futuro, buscando oportunidades, estableciendo bases para levantar nuestros hogares, tener nuestros hijos y alcanzar sueños, alcanzar metas, ¿cierto? Y déjeme decirle que ellos, este grupo de peregrinos, tenían la intención de poder tener esa libertad y adorar a Dios. Sin embargo, la vida en este mundo no iba a ser fácil, iba a ser muy distinta a lo que ellos estaban acostumbrados. Y digo todo esto y hacemos este pequeño paréntesis previo para ahora sí entrar en detalles en la epístola del apóstol Pablo, porque Pablo escribe a un grupo, si vamos con la siguiente por favor. Pedro, siempre digo Pablo, pero es Pedro. Pedro escribe esta carta en tiempos difíciles, en tiempos complejos, para un grupo de hermanos en Cristo que se encontraban en el norte, en la zona norte del monte Taurio, en Asia Menor. Esto viene representando lo que es la nación de Turquía al sol de hoy. Allí llegaron un grupo de creyentes, pero llegaron en circunstancias difíciles porque ellos básicamente fueron dispersados, fueron expatriados, esa era la palabra que estaba buscando, fueron expatriados desde donde ellos se encontraban. Algunos creen que se encontraban allí de alguna manera en Jerusalén, en tierra hebrea, pero les tocó salir. Y les tocó salir bajo circunstancias difíciles, había persecución, el ambiente político, social y económico seguía siendo difícil para ellos. Y bajo esta circunstancia el apóstol Pedro escribe esta epístola. Un apóstol Pedro que había caminado con el Señor. Un apóstol Pedro que había saboreado de cerca lo que era sentirse señalado, lo que era sentirse acusado, lo que era sentirse de alguna manera perseguido. Ya lo había saboreado, ya lo había vivido con nuestro Señor Jesucristo. Como pudimos ver las semanas previas, estuvimos viendo todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, los momentos difíciles que vivió en el Getsemaní, el castigo que fue sobre Él por nosotros, y no solamente por nosotros, sino en lugar de nosotros, y su entrega finalmente en la cruz del Calvario. Pedro vivió de cerca todo esto y recuerda las palabras de nuestro Señor. Y es que ciertamente Jesús nos ofrece esperanza, paz, perdón de pecados y una vida abundante. Pero también nos advirtió sobre sufrimientos y el dolor, sobre que íbamos a tener también tiempos difíciles.
iban a haber también circunstancias complejas que nos iban a acompañar. En Juan capítulo 16, verso 20 dice de la siguiente manera: de cierto les digo, que ustedes llorarán y lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes tendrán angustia, pero su angustia se convertirá en gozo. Gloria a Dios. Fíjense cómo desde Juan vemos palabras del Señor y quiero repetirlas nuevamente. De cierto les digo que ustedes llorarán. Dice que se lamentarán y el mundo se alegrará. Nótense que en medio del dolor de los creyentes, que ya el Señor le estaba diciendo, hey, ustedes ciertamente llorarán. Les advierte, incluso hasta casi como una promesa, les doy por seguro que van a llorar, que se van a lamentar y que el mundo se va a alegrar. Pero ustedes en esos momentos van a tener angustia a pesar de eso, pero su angustia se convertirá ¿en qué? En gozo. Gloria a Dios. Un apóstol Pedro que estaba muy de cerca de estas enseñanzas, de esto que Cristo le decía y la afirmaba con seguridad. Y que quizás ahí en el corazón de Pedro me imagino por un momento, wow, ¿qué será lo que vamos a vivir? ¿Cómo lo iremos a vivir? ¿Cómo iremos a pasar este proceso que nuestro Señor nos está diciendo? Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como Pedro estaba muy empapado, sabía de cerca estas cosas y había escuchado bastante acerca de ellas, años después, por ahí se calcula aproximadamente que en el año 62, 63 después de Cristo, el apóstol Pedro escribe esta carta que vamos a estar revisando y que comienza de la siguiente manera. Vamos a ir adentrándonos en el capítulo 1, verso 1 en adelante, que dice de la siguiente forma: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Wow, ¿cómo arranca el apóstol Pedro esta hermosa epístola? Dedica primeramente y les afirma, ciertamente están expatriados, están fuera de su territorio, están viviendo como extranjeros, como forasteros en aquella zona. Pero al mismo tiempo los afirma y les dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Les está diciendo, y como sabemos, que a los que están en Cristo somos escogidos. Así nos llama nuestro Señor. A todo aquel que está en Cristo Jesús, que el Padre vio y que conoció con anticipación, le dice, ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son mi pueblo amado. Es decir, le da identidad, le da propósito, le da dirección. De antemano le dice, hey, eres valioso. Y quiero decirte que esto nos conecta con nuestro primer punto en esta tarde, y es que quiero que recuerdes quién eres. Porque quizás, así como aquellos discípulos vivieron momentos difíciles, y ya les voy a explicar cuán difícil se piensa que pudo haber sido lo que ellos estaban padeciendo, es importante que recordemos quiénes somos, que tengamos nuestra identidad fija, certera en Cristo Jesús nuestro Señor, que sepamos realmente quiénes somos y hacia dónde vamos, por qué Dios nos llamó, por qué Dios nos amó y hacia dónde nos está impulsando, hacia dónde Él nos está dirigiendo, y que recordemos que hay propósito, que hay esperanza, que tenemos un certificado o un pasaporte que dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Por lo tanto, recuerda quién eres ante la adversidad, ante la tormenta. Y déjame decirte algo, quiero comentarte un poquito el contexto de esta epístola. Según algunos teólogos, historiadores, se cree que estos cristianos realmente la estaban pasando bastante mal. Resulta que más o menos por aquellos tiempos, entre el año 54 después de Cristo al año 64, hubo un emperador romano llamado Nerón. Este hombre fue conocido como uno de los emperadores más malvados que pudo haber tenido el Imperio Romano. Y es que durante su gobierno, su gestión, ocurrió un evento en Roma
donde hubo un incendio bastante grande. Y este incendio se fue dispersando, se fue ampliando, propagando, de tal manera que causó un importante daño en la infraestructura romana. Es decir, recordemos que Roma era el epicentro, es decir, la capital, el epicentro de la economía de aquel momento y del Imperio Romano. Ahí se concentraba el poder, ahí es donde estaban las autoridades, los principales, los que regían, los que gobernaban, los que dictaban leyes. Ahí todo esto estaba pasando justamente en la ciudad de Roma. Ahora, ocurre este evento desafortunado, ocurre esta circunstancia de que está este incendio y Nerón, según algunos escritores, dice que se gozó al ver ese incendio, como que se disfrutó y se inspiró, lo que hizo pensar a muchos de estos ciudadanos romanos, lo que los hizo pensar fue que posiblemente Nerón había provocado dicho incendio. Y ese dicho de que Nerón había provocado este incendio se regó y se popularizó rápidamente por toda la región. Rápidamente todo este mensaje se dispersó allí. Ahora bien, quiero decirles algo. Nerón, al sentirse culpable o al sentirse señalado, y vuelvo y repito, no se sabe, algunos historiadores piensan que este evento en Roma, piensan de que pudo haber sido algo accidental, pero a pesar de que estaban culpando a Nerón, él, para quitarse esa culpa, para quitarse esa imagen del responsable de ese incendio, lo que hizo fue culpar a los cristianos y a los judíos. Porque resulta que los barrios donde vivían los cristianos y los judíos eran zonas donde no fueron afectadas, lo que tendría lógica y sentido para culparlos a ellos rápidamente. Esto, hermanos míos, provocó una persecución terrible que vivieron los creyentes en aquel momento. Es decir, imagínense que por un momento usted diga, estamos aquí todos y somos cristianos y decimos, creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sí, somos cristianos. Ahora bien, imagínense que por un momento de repente el gobierno dicte un edicto y diga, mire, ¿sabe qué? Usted es cristiano, usted es responsable de lo que está pasando en la economía de Estados Unidos. Lo vamos a buscar y lo vamos a meter preso. Imagínense, ¿cómo se podía sentir este pueblo? Este pueblo se sentía terrible. Y aunque, gracias a Dios, nosotros no estamos viviendo esos tiempos, ni nos están persiguiendo de esta manera, hay lugares donde sí ocurren persecuciones terribles, nada más por decirse cristiano. Corren el riesgo de que sus vidas le quiten la vida, de que los encierren, de que los torturen, de que le hagan cosas simplemente por ser llamados cristianos. Ahora bien, lo que sí es cierto es que estamos en esta nación y quizás hay algunos eventos y circunstancias quizás desfavorables para algunos, quizás hay algunos movimientos, algunas decisiones que nos preocupan, pero yo les quiero decir algo. Recuerden quiénes son. Recuerda quién eres. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando estás pasando por dificultades y por momentos difíciles, te quisiera preguntar, ¿tú recuerdas quién eres en Cristo? ¿O se te olvida por un momento que eres hijo o hija? ¿Sabes cuál es tu posición? ¿Sabes quién eres en Cristo Jesús? Pues déjame decirte que eres valioso, valiosa. Que Dios tiene importante atención por ti. Que sus ojos no se han escapado de ti. Que Él sabe lo que tú estás sufriendo. Que Él sabe lo que estás pasando. Que Él sabe los procesos que te está tocando vivir. Y quiero decirte algo. Lo segundo que el apóstol Pedro recalca en esta epístola, retomando nuevamente la escritura, Primera de Pedro capítulo 1 verso 6, dice de la siguiente manera: en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, dice, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Verso siguiente. Dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Amén. Y esto nos conecta con nuestro segundo punto, que es, hay dificultades, pero son momentáneas. Hay dificultades, pero son momentáneas.
son temporales. El proceso que estás pasando, las situaciones que vives son momentáneas, comparadas con lo que ha de venir, comparada con el mapa completo que Dios tiene para nosotros. Así que lo que tú estás viviendo, esa preocupación, ese dolor, esa inquietud, eso que a veces te quita el sueño, eso que a veces te roba la paz, eso que a veces te hace sentir cargado, que te hace sentir una piedra quizás sobre tus hombros, quizás te despiertas en la mañana y dices, aquí voy otra vez, me duelen las piernas, me duelen los músculos. Hay algunos por aquí que ya están viejitos. No, no es cierto. No es cierto. Pero hay algunos por ahí que dicen, ay Dios mío, me voy a tomar el ibuprofeno porque me siento molida. Tira alguno por allí. Pero quiero decirte algo, hay dificultades que son momentáneas. No va a ser siempre así. No siempre vamos a estar bajo esa presión. Y esto es importante que tú y yo lo identifiquemos y comencemos a trabajar en ello. Pero ¿cómo trabajamos en ello? Con la palabra. Nuestro primer punto, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Segundo, hay dificultades, pero son momentáneas. Son momentáneas. No siempre va a ser así. Me gusta también como lo dice 1 de Pedro 1:6. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Aunque nos toque pasar por pruebas por un tiempo breve. Momentáneas. En la línea de tiempo no va a ser siempre así. Así que ánimo. Ánimo, porque no todo el tiempo va a ser de esta manera. Hay una esperanza gloriosa que nos espera en Cristo Jesús. Y nada más el hecho de saberlo, nada más el hecho de vivirlo, nada más el hecho de respirar y saber quién eres en Cristo Jesús, te hace que te levantes de la cama. Dice, hoy es un nuevo día, en el nombre de Jesús soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor. Puedo avanzar, puedo caminar, sí lo puedo lograr. ¿Por qué no? Levante su mirada, levante su cabeza y diga, me voy a echar un baño con agua fría y voy para adelante. Porque con Cristo todo lo puedo. Amén. Así que ánimo. Y justamente esto es lo que trata el apóstol Pedro, de ubicarlos. Me llama la atención ese verso 7, disculpa que yo sé que a Lucy la tengo para atrás, para adelante, pero no te preocupes, así vamos a estar. El verso 7 me llama la atención porque dice, para que la prueba de su fe. Repito, ¿para qué? Para que la prueba, la fe es probada. La fe es probada. Y dice, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego. A mí me llama la atención el hecho que lo compare con fuego. Y esto hace pensar a algunos teólogos que quizás sí, Pedro, pensando en la situación de ese incendio que se había ocasionado, quizás no está 100% seguro de que realmente ese sea el evento o la causa de las persecuciones, pero como está dentro del periodo, coincide con estos eventos. Lo que sí es cierto es que aunque sea con fuego, probada nuestra fe, aunque nos esté quemando, aunque nos esté doliendo, quiero decirte algo, va a ser hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esa prueba va a ser va a ser hallada digna para el Señor. Pero es porque Él está con nosotros y en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que, así como Pedro está expresando estas realidades difíciles, también su principal motivo es decir, yo quiero que los creyentes sepan que sí. Les advierto que hay momentos difíciles. Les advierto que está la persecución. Sí, no la ignoro, es cierta. No es que nos estamos escapando viviendo un surrealismo. No, sí, sufrimos, nos duele. Es real. Sí me duele cuando me levanto en la mañana el músculo, la espalda, el cuello. Algunos ya comienzan a sonarse por ahí, ay, sí me duele. No es cierto. Pero, el apóstol Pedro le da ánimo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Enfócate en tu posición. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Así que hay una oportunidad para vivir tu fe. Hermano, no hay otra manera de vivir la fe. La fe, la verdadera fe, se prueba
con los momentos difíciles. No inventemos que la fe es muy fácil decir que tenemos fe cuando todo está bien. Ay, gloria a Dios, todo está bien, tengo fe. Pero cuando la cosa está difícil, hermano, es ahí cuando brota lo que está en nuestro corazón. Es ahí cuando brota lo que está en nuestros pensamientos. Es ahí cuando el miedo aflora. Es ahí cuando la preocupación se hace presente. Pero confía. Ponga su fe en Cristo. Así que quiero preguntarte lo siguiente. Cuando te toca atravesar situaciones complejas, ¿piensas que son para siempre o son momentáneas? ¿Crees que a pesar de lo difícil Dios te pueda sacar de esa situación? ¿Qué crees tú? ¿Dios te puede o no te puede sacar? Sí te puede sacar. Amén. Y si no te saca, te acompaña. Gloria a Dios. Así mismo es. Tercer punto. Este mundo no es tu hogar. El apóstol Pedro tiene que decirles, hey, ya va. Un momentico. Sí, están ahí en el norte de Asia Menor, lo que es conocido hoy como Turquía. Sí, los están persiguiendo, pero recuérdate algo. Este mundo no es tu hogar. Este mundo, aunque habitamos, vivimos, hacemos planos, nuestra ciudadanía es celestial. Este mundo no es tu hogar. Nuestro hogar está en los cielos. Y ya lo vamos a ver. Primera de Pedro 1, de 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de entre los muertos. Verso siguiente, el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada ¿en dónde? En los cielos para ustedes. Es decir, para nosotros, los que estamos acá. Quiero repasar esto porque parece que a veces ya va. Vamos a revisar esto rapidito. Vamos con la siguiente. Pedro habla aquí de una esperanza viva. ¿Está viva o está muerta? ¿La esperanza vive o está muerta? Es viva. No está apagada, está viva. Y quiero que sepas que menciona para una herencia que es incorruptible. Esto significa que la muerte no la puede tocar. Esta herencia incorruptible, repito, la muerte no la puede tocar. Incontaminada, no va a ser contaminada por el pecado. Ciertamente el dolor y el sufrimiento viene por causa del pecado. A partir de que entró el pecado en la humanidad, entró el dolor, entró el sufrimiento. ¿Cómo lo sabemos? La mujer le dijo, darás a luz con dolores. Desde el Génesis vemos que al momento de la caída del hombre, y a ti, hombre, tendrás que trabajar y levantar y sustentarte con el sudor de tu ¿qué? De tu frente. Sí, en el Génesis fue dicho, pero quiero decirte algo. Esa herencia que es incorruptible es contaminada del pecado. No, está contaminada. No va a verse afectada por el pecado. No va a verse afectada por lo que el pecado daña. Acuérdate de algo, el pecado contamina. Es como cuando usted echa unas gotas de colorante en el agua que inmediatamente se dispersa por todo el agua. Así funciona el pecado. Lo tercero es que es inmarchitable, es decir, no se deteriora con el tiempo. En el tiempo de Dios nunca se va a marchitar esa esperanza viva que tenemos, esa herencia incorruptible. Gloria a Dios. Así que quiero que nosotros nos enfoquemos en que sí, estas circunstancias son momentáneas. Algunos dirán, bueno, pero aquí es en la tierra donde vivo, yo no estoy todavía allá en el cielo, ¿qué pasó? Ya va. Sí, estamos aquí en la tierra. Y aunque lo vemos largo, el periodo en esta tierra de nosotros es corto y breve. Es rápido. Si no, que me lo digan los que ya tienen un poquito más de edad. Si no les parece que fue ayer que estaban jugando como niños. La vida va rápido.
Por lo tanto, nuestro paso por esta tierra es temporal. Pero vamos hacia una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Tenemos una nueva vida y una esperanza viva. Tenemos una herencia que ha sido asegurada y está con Él para siempre y por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Quiero preguntarte, ¿vives aferrado a este mundo? ¿O vives aferrado a nuestro hogar celestial? Miren, a veces nos afanamos tanto por las cosas de este mundo, por cosas perecederas. Y nos martirizamos, ay Dios mío, que no tengo el carro, que no tengo el iPhone, que no tengo, y vivimos con un espíritu de queja y queja y queja. Ay Dios mío, ay Señor, no tengo el iPhone 11, el 16, no sé cuál va. Que no tengo la casa, que no he podido montar el negocio, que no he podido. Está bien, no estoy diciendo que no aspire, está bien hermano, aspire. Póngase metas, pero no se aferre de tal manera que su vida se le vaya el alma y el ser. Hay personas que se les va la vida, se les va el ser, nada más de saber que no han conseguido. Ay Dios mío, que no he podido lograr esto, no he podido lograr aquello, que lo que me había propuesto, que quizás, no sé, quizás dice, oh, Dios mío, me tocó divorciarme, oh Dios mío, que no vino el hombre, o no vino la mujer que estaba esperando, o no vinieron los hijos que estaba viviendo. Bien hermanos, les digo algo, a veces nos aferramos tanto por este mundo que sufrimos. Y sufrimos más de lo que tenemos que sufrir. Repito, nuestro paso por esta tierra es temporal. Yo sé que es difícil de verlo, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en la meta, nuestra perspectiva cambia. Bueno, si lo logro, amén. Y si no, amén. No pasa nada. Si consigo el objetivo, amén. Y si no lo consigo, no pasa nada. Tengo lo mejor. Tenemos lo más importante, que es Cristo. Amén. Así que esta esperanza viva, esta herencia corruptible debe traducirse en gozo. Gózate. Vamos a ver lo siguiente. Nuestro siguiente punto es: vive con alegría. Vive con alegría. Y esto es algo completamente complejo, porque el apóstol Pedro le va a decir esto a ellos: alégrense. ¿Cómo? Que nos están viniendo a matar. Alégrate. ¿Cómo que está difícil la cosa? ¡Alégrate! Hermano, es difícil de comprender lo que nos dice la Escritura, pero la Escritura nos está diciendo que la alegría y el sufrimiento pueden convivir. Qué fuerte, ¿no? Aún a pesar de las pruebas, aún a pesar del proceso, alégrate. Gózate en el Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6 dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Ojo que está hablando de la salvación, pero le dice: por la fe que tienen, Dios los ¿qué? Los protege ¿con qué? Con su poder. ¿Estás protegido o no? ¿Estás protegida o no estás protegida? Al depositar tu fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, estás vacunado, vacunada, estás protegida contra el peor virus, que es el pecado, y contra el peor virus, que va a ser la decadencia de este mundo. Pero fíjense lo que dice. Repito nuevamente: por la fe que tienen, Dios los protege a su favor, con su poder, hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense, de verdad. Les espera una alegría inmensa. Hermano, alégrate. Sonríe. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté aconteciendo, sonríe. Levántate. Levanta tu mirada hacia el Señor y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí. Recuerda la palabra. Recuerda que tenemos una esperanza viva. Recuerda quién eres en Cristo. Recuerda cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, a qué Dios te ha llamado, que Dios te ha bendecido. ¿Tienes un hogar donde dormir? Amén. ¿Tienes comida? Amén. ¿Tienes ropa? Amén. ¿Tienes agua? Dale gloria a Dios. Hay personas que no tienen nada, hermano. Hay personas que viven momentos más difíciles. ¿Tienes algún familiar, o aunque sea un primo, aunque sea un amigo, que sea tu familia? Amén. Alégrate.
quiero que sonrías, hermano, y que te levantes y que salgas de cualquier situación, que no pongas tu mirada en el proceso, sino pon tu mirada en Cristo. Que no pongas tu mirada en el sufrimiento, sino que pongas tu mirada en los cielos. Que no pongas tu mirada en la circunstancia temporal, pon tu mirada en las circunstancias eternas, las que no perecen, las que son para siempre. Amén. Nótense, quiero decirle esto, nótese que Pedro no dice, esto no lo dice Pedro, miren, la vida es miserable y la van a odiar, pero algún día tendrán alegría. No dice eso. Pedro no está diciendo que la vida sea miserable ahorita y que la van a odiar y que algún día van a tener alegría. No. ¿Qué está diciendo? Vamos otra vez al pasaje, verso 6, que dice, así que ¿qué? Así que alégrense, de verdad les espera una inmensa alegría, una alegría inmensa. Gloria a Dios. Alégrate, sonríe, da tu mejor cara. Dicen por ahí los dichos populares, mal tiempo, buena cara, dicen por ahí en la calle. No contraría la escritura, así que tranquilamente lo podemos vivir. Ciertamente a esas malas circunstancias, a ese sufrimiento, dele su mejor alegría, dele su mejor cara. Hermano, tu actitud va a cambiar. Tu actitud depende de ti, de cómo estás viendo las cosas. ¿Te estás enfrascando en la preocupación? ¿Te estás enfrascando en lo que te falta? ¿Te estás enfocando en lo que no tienes? Pues déjame decirte que eso te va a provocar ansiedad, tristeza, depresión, te vas a sentir mal. Enfoca tu mirada nuevamente. Así como el lente de una cámara se va moviendo para afinar el detalle, para que veamos nítido, así necesitamos enfocarnos en Cristo. Necesitamos poner nuestra mirada clara. Alégrate, gózate. Gloria a Dios. Así que, sí, ciertamente el sufrimiento y la alegría por causa de Cristo pueden coexistir. Mas yo les animo a que perseveren en la alegría. Lo siguiente, capítulo 5 o punto número 5, nada toma por sorpresa a Dios. ¿Ustedes creen que estas cosas toman por sorpresa a Dios? ¿Ustedes creen que lo que el pueblo cristiano estaba viviendo en aquellos tiempos tomó por sorpresa a Dios? ¿Será que Dios se sorprendió? ¡Ay! Se causó un incendio allá en Roma y ahora van a perseguir a mis hijos. Ya Dios sabía que eso iba a pasar, porque ya Cristo lo había advertido. En su presciencia, en su prognosis, en el eterno conocimiento, ya Dios había anticipado estas cosas. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 y 11, dice, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas. Nótese que dice los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias, y las glorias después de ellas. Por lo tanto, si Pedro está mencionando en esta epístola que ya los profetas habían anticipado esta salvación tan grande que había de venir, quiere decir que ya Dios tiene el control, que Dios no se ha olvidado de tu proceso, que Dios no se ha olvidado de ti, que lo que está sucediendo ahora está bajo el control y el cuidado de Dios. Solamente entrégaselo y dile, Señor, descanso en ti. Señor, esta situación reposo en ti, pero entrégaselo de verdad. No lo entregues de palabras. Entrégaselo de verdad. De verdad significa soltar. Hermano, suelte el problema de su mente. Suelte, y no le llame problema, llámele asunto por resolver. Si quiere, cámbiale el nombre. Tengo un asunto por resolver. Amén. Porque ciertamente, como dice esta frase, nada toma a Dios desprevenido. Así que no nos tiene por qué tomar a nosotros desprevenidos tampoco. Él nos cuida. Él nos cuida.
Él tiene el cuidado de nosotros. Amén. Esto nos conecta con nuestro sexto punto. Y es que quizás te preguntará, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Ok, está bien, todo lo que me está diciendo, pero ¿qué hacemos? Ya le di algunas pistas, pero vamos a revisar qué podemos hacer y en qué debemos enfocarnos. Pedro va a señalar dos cosas en este primer capítulo muy importantes, y no solamente en este primer capítulo, sino en el resto de la carta y en el resto de la epístola. Dice lo siguiente: Primera de Pedro capítulo 1 versos 14 y 16. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que sea santo? Ya va, ¿qué me tienen que echar? Ya lo vamos a revisar, hermano. La palabra santo significa apartado, separado. Y no se trata de un proceso en la cual un líder religioso agarra a una persona y le dice, te hago santo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, en primer lugar, con la obra redentora de Cristo en la cruz. Ya Cristo en la cruz, en el momento en que tú y yo creímos, nos hizo santos, nos hizo apartados, nos separó para su gloria, para su plan divino. Número uno. Y número dos, tenemos que caminar en esa santidad. Así que vamos a comenzar por el primer aspecto. Vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Como dice nuevamente, no sé si tengo ahí el versículo. Habiendo purificado, no, vamos atrás. Vamos atrás. Como hijos obedientes no se conformen, vamos a comenzar por ahí, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Está hablando de la vida pasada, de las pasiones pasadas que el creyente vive antes de Cristo. Dice, no se conformen a esas pasiones. Porque esas pasiones significa poner la mirada en cosas terrenales. Porque vivir en esas pasiones significa volver nuestra mirada a la carne, a nuestro cuerpo, a nuestros deleites, a nuestros caprichos, a las cosas que queremos nosotros o que nos pide el cuerpo. ¿Qué te pide el cuerpo? El cuerpo te dice, dame dulce, dame pan, dame. Y usted va y le mete. Y después va para el médico y el médico, ay, mire, tiene el azúcar alto. Ay, Dios mío. Coca-Cola. Ajá. No se conformen a las pasiones que antes tenían. ¿Qué otras pasiones hay? Las pasiones de la carne no solamente es la comida. Hay pasiones sexuales. Hay pasiones, ambiciones. Tantas cosas. La palabra habla de una descripción completa de habitar en la carne. Y eso lo podemos compartir, o le hemos compartido acá. En la congregación, la lista en otros momentos, pero vivir en la carne significa vivir en los deseos que están aquí. Envidia, maledicencias, grosería. Eso es vivir en la carne, vivir aquí, en las pasiones de la carne, en lo almático. Eso, con malos pensamientos, con el deseo impuro de desearle la muerte a alguien. Ojalá se muere esta sinvergüenza. Son pasiones carnales, son deseos carnales. Fíjense que dice, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Ciertamente antes de Cristo, antes de que se nos predicase el mensaje de salvación, vivíamos todos en esas cosas. ¿Cómo vivíamos? Con borracheras, con mentiras. ¿Cómo vivíamos? Practicando cosas inadecuadas, chismeando, haciendo brujería,
No, mira, agarra el muñeco y le pones una puya y tú vas a ver que se viene para ti completico. ¿Sí o no? Hazle un trabajo. Móntale ahí la soga y lo guindas y lo vas a tener aquí en la planta de tus pies. Ese macho es tuyo, te dicen. Hermano, así vivíamos en la carne, en las pasiones almáticas, con groserías. ¿Cuántas groserías? Ay, Dios mío. Las palabrotas, grandotas, de la más grande hasta la más chiquita. Ofensivas, siendo ofensivos, dañando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, insultándolos, con golpes, con violencia. Esas son las pasiones de la carne. Dice, repito otra vez, no se conformen a las pasiones que antes tenían, estando en su ignorancia. Por lo tanto, si ya estamos entendidos en Cristo Jesús y ya se nos ha predicado este mensaje, no podemos seguir en la misma ignorancia, hermano. Tenemos que salir de esa vida. Por eso se llama santo. Significa apártate de esas cosas. Eso es santo. Eso es ser santo. Verso siguiente. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, ¿quién te llamó? Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Eres un llamado? ¿Respondiste al mensaje de Jesús? ¿Le dijiste, sí, Señor Jesús, ven a mi vida? ¿Le dijiste, sí, Señor, sálvame? Entonces, el que te llamó, que es santo, te invita a que seas santo. Entonces dice, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. No dicen algunos. No dice, bueno, ya te quitaste la grosería. Está bien, ya, suficiente. No, ¿y lo demás? Entonces dice, sean santos porque yo soy santo. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Mire, hermano, hay dos cosas, hay dos realidades. Hay la realidad posicional, que es quiénes somos en Cristo. En el momento que tú y yo nos arrepentimos por nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, posicionalmente hablando somos santos. Posicionalmente somos apartados para Él. Pero ocurre lo segundo, que esa es la que nos toca a nosotros. La carne, la que bregar aquí, tenemos que trasladar esta verdad espiritual a lo que se conoce como santidad progresiva. Una cosa es la santidad posicional que tenemos en Cristo, espiritualmente hablando, y otra cosa es la santidad progresiva. ¿Qué es la santidad progresiva? Es estas cosas, hermanos, las que está hablando la Escritura. Quítense de vosotros maledicencia, gritería, orgía, locura, todo lo que, borrachera, todo lo que se puede imaginar. Quítese, dice la Escritura, dice por allá el apóstol Pablo en otra de las epístolas. En este caso, también el apóstol Pedro lo resalta. Hermano, no es concebible que como cristianos seguimos andando en las mismas cosas. Seguimos andando con el veneno por dentro. Seguimos andando con la envidia. Seguimos andando con el resentimiento. Seguimos guardando rencores. Tenemos ahí un baúl y ¿qué me hiciste? Déjame buscar el baúl. Allá el domingo 24 de marzo del año 2005 me dijiste esto. Hermano, suelte eso, quémelo. El resentimiento, sácalo. Sea libre en Cristo Jesús. Seamos santos porque Él que nos llama es santo. Eso es lo que significa, hermano. Lo siguiente que nos invita el apóstol Pedro es amémonos unos a otros. Amarse. ¿Y qué significa amarse? Amarse es más profundo. Amarse significa dar. Amar es dar. Dar la vida por los amigos. Amar significa estar dispuesto a. O es que cuando usted, los que son padres acá saben que cuando nace su hijo usted conoce lo que es el amor. Porque sacrifica de su tiempo. Porque sacrifica de su espacio. Porque sacrifica de lo suyo para darle a sus hijos. Pero también como hijos, cuando ya tienen sus padres mayorcitos, usted lo entiende. Porque les toca darle también a sus viejitos. Usted ven al viejito ahí y usted lo va a dejar morir. Usted le da, usted lo limpia, usted lo cuida, usted lo mima al viejito o a la viejita. Eso es amar, amar es dar.
Es dejar el egoísmo, dejar el egocéntrico, dejar de mirarme a mí y mirar a los otros. Quiero decirte algo, hermano. ¿Quieres salir de la ansiedad? Ama. Enfoca tu mirada en otros. No te enfoques en ti, porque cuando te enfocas en ti, colapsas. Enfócate en los demás. Mira lo que están a tu alrededor. Dice, amémonos unos a otros. Y este principio lo dijo Jesús y el apóstol Pedro lo repite. Vamos a ver. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad por un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Corazón puro es que no haya hipocresía. Seamos genuinos, seamos verdaderos, de corazón puro, con ese fuego ardiente de amarse los unos por los otros, de preocuparse realmente por lo que le está pasando a su prójimo, a su hermano, a su primo, a su sobrino, a su hijo, a su mamá, a su papá, a las personas que te rodean. Ame. Así nos enseña la Escritura. Nótese que dice, habiendo purificado la vida de ustedes, ¿quién? Cristo, en obediencia a la verdad, por un amor fraternal no fingido, ámense. Vamos a amarnos, vamos a practicar el amor. Cristo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Ah, no, pero a veces nos caemos a cuchillo por la espalda. A veces nos caemos a críticas. A veces nos decimos cosas que están fuera de lugar. No está bien, hermano. Tenemos que apartarnos de esa vieja vida. Suelte ese viejo hombre y viva el nuevo hombre o la nueva mujer que es usted actualmente en Cristo Jesús. Somos nueva creación de Dios. Somos hijos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No podemos seguir caminando en las viejas cosas. Hay que soltar, hermanos. Hay que soltar. Y si de pronto usted tiene poquito tiempo que llegó, bueno, dirá, ay Dios mío, ¿por dónde comienzo? Tengo más maña que... No importa, comience con algo, con lo más sencillo. Y va caminando paso a paso. Y le va pidiendo, Señor, ayúdame. No sé cómo hacerlo, pero ayúdame. No sé ni por dónde empezar. Bueno, por cada oportunidad que te brinda el Señor, en el día a día te va a ir mostrando cuáles son las oportunidades de ajustar y mejorar. De cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar nuestra manera de actuar. Gloria a Dios. Ya para ir finalizando, quiero decirles esto. Recuerda quién eres. Tu comportamiento fluye de tu identidad en Cristo. Repito, tu comportamiento fluye de tu identidad en Cristo. De así como tú te identificas quién eres en Cristo, así te vas a comportar. Pero si no te estás identificando con Cristo, ¿cómo vas a cambiar? Necesitamos entonces recuerda quién eres en Cristo. Tu comportamiento fluye de tu identidad en Él. Y quién eres determina cómo vives. Si usted sabe quién es usted en Cristo Jesús, así usted va a vivir. Pero si usted no sabe quién es en Cristo, ¿cómo vas a vivir? Es la pregunta, ¿no? Así que como cristianos somos expatriados de esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces vivamos con el pasaporte divino. Vivamos con el pasaporte del cielo, que es el pasaporte de Cristo. Esto es el Evangelio. El Evangelio es práctica. El Evangelio es aprender estos principios y caminar sobre ellos, vivirlos. Es vida y vida en abundancia. Amén. Para finalizar, te quiero preguntar, de esto que vimos de la epístola, ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida? De esto que este mensaje, esta predicación que hemos trasladado, ¿qué cambios o ajustes necesitas hacer en tu vida? Ponte de pie, vamos a orar. Porque es importante que en comunión, hermano, no deje de congregarse, no deje de asistir, porque usted deja de asistir y usted se desconecta
Siempre ponemos el ejemplo sencillo, el carbón. Usted saca el carbón encendido de la brasa, de la parrillera o del barbecue, como usted le diga. Usted saca ese carbón y lo pone afuera, se le va a apagar. No deje de congregarse porque se apaga. Asista a la congregación, asista a los grupos. Llame a sus hermanos. Y si usted que está aquí no ve al hermanito Juan, que no vino, llámelo. Si no vino la hermanita Petra, llámela. Pregúntele, ¿cómo estás? No te vi el domingo, te extrañé. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Esa es una manera de amarnos los unos a los otros.